Hoy quiero invitarles a compartir conmigo un pequeño tour a la Red de Comunicación Integral, un holding de medios en Paraguay que realmente ha marcado una historia que hoy tendrás la oportunidad de conocer. Obedira, más música, más vida. Radio Obedira se ha instalado de un tiempo a esta parte como una de las emisoras favoritas de la audiencia radial en la República del Paraguay. Hoy en día consolidada con una red de unas 10 emisoras repetidoras con las cuales se cubre prácticamente el 95% del territorio y de la población paraguaya. Hoy también en el Internet a través del Real Audio para todo el mundo. Radio Obedira es la visión de las iglesias de los hermanos menonitas en el Paraguay. Una visión de muchos años atrás que finalmente y por fin en el año 1993 se concreta. Radio Obedira tiene un distingo muy importante con relación a las demás estaciones. Primero porque tiene como meta principal la de llevar hasta todo el mundo el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero la característica de Radio Obedira ha sido ubicar el mensaje en formas, maneras de fácil recepción por parte de la gente. Con los años y la implementación del uso satelital, hemos sumado a la tarea emisoras en el país a las que denominamos asociadas en las localidades de Catuete, Loma Plata, Cazapá, Tabaí, Pilar, Encarnación y Colonia Independencia. Las demás estaciones tienen lo suyo, seguramente son importantes dentro de cada cosa que persiguen, pero nosotros nos consideramos una estación sumamente importante porque el pueblo lo necesitaba. Muy pronto nos hemos dado cuenta que la gente nos fue prefiriendo. ¿Por qué? Justamente por el respeto con que hacíamos nuestra comunicación, por el mensaje que llevábamos a la hora de entregar la comunicación y porque lo hemos hecho con alegría, con firme convicción de entender que hay una oscuridad que debía ser reemplazada por la luz. Obedira tiene un estilo diferente de hacer radio. Está dedicada a la transformación cultural y es un medio saludable para dar a cualquier persona un contenido sin mensajes que promocionen los antivalores. En lo que hace a las personas, han sido transformadas de una manera extraordinaria. Nosotros tenemos forma de tomar la reacción de la gente a través de los diferentes mecanismos de comunicación. Nosotros hoy sí tenemos fácilmente una comunicación de ida y vuelta. El feedback de la comunicación, el regreso de la comunicación nos cuenta el beneplácito real con que nos reciben. Y no solamente hacen alusión al estilo, a la forma de programa, sino que también al contenido. Y eso ha permitido que mucha gente hoy tenga una vida cambiada, transformada y que los valores de sus vidas cuenten positivamente en este tiempo. Por eso creemos que Dios ha puesto esta estación de radio y lo ha hecho en el momento indicado, especial, en su tiempo. Damos infinitas gracias a Dios que este ministerio cuenta con un importante staff de comunicadores cristianos profesionales que sirven a la causa con humildad y son pertenecientes a diferentes iglesias locales cristianas del país. Imagina 360. Mensajes constructivos. También el trabajo a través de las redes sociales en los últimos tiempos ha crecido y la demanda de atención realmente es muy grande y la influencia impresionante. Imagina 360 ofrecía servicios y proyectos que se enfocaban inicialmente a proveer contenidos temáticos en tecnología SMS para usuarios de telefonía celular. Sin embargo, a raíz de los avances, tendencias y los nuevos escenarios que la sociedad plantea, la visión se fue ampliando como también la proyección de la empresa. El término Imagina 360 enfoca un concepto de innovación permanente y creativa y el número 360 como tal se refiere a soluciones diversas, flexibles que abarcan los diferentes escenarios a los cuales apuntamos. En Imagina 360 creamos, diseñamos y proveemos diferentes servicios, utilizando como principales herramientas las nuevas tecnologías que están de acuerdo con las tendencias globalizadas.
Creemos firmemente en la necesidad de estar a la vanguardia y utilizar este medio como canal para la transmisión de mensajes constructivos y transformadores de personas, entidades, sociedades e incluso naciones. Imagina 360 se enfoca en una educación tecnológica permanente, a generar productos y servicios para plataformas web y móviles, como también soluciones tecnológicas para el sector ministerial, educativo y corporativo. Y una nueva área que empezamos a desarrollar es generar proyectos a través de alianzas estratégicas en materia de tecnología. Como empresa, nos basamos en una visión clara, valores corporativos fundamentales y talentos humanos en continuo crecimiento. En Imagina 360 pensamos en ti y trabajamos para darte las mejores experiencias. Confianza, asistencia personal, para que los buenos tiempos sean parte de tu presente. El crecimiento de la consejería, de la atención personalizada de las personas no ha tenido límites. Hoy en día, a través de Confianza, asistencia personal, se atiende a unas 500 personas al mes de forma personalizada. Confianza, asistencia personal. Es una institución al servicio de la sociedad en las especialidades de psicología clínica, educacional y laboral. Así también en consejería familiar, matrimonial, espiritual, como también en áreas de adicciones y nutrición. Atendemos a personas, a matrimonios, personas individuales, a jóvenes, como también a niños y niños jóvenes que tengan problemas o deficiencia o necesidad en cuanto a aprendizaje. Entonces, Confianza se dedica especialmente a la atención personalizada y nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral a las personas. En los primeros tiempos, los consejeros atendían llamadas de personas que eran impactadas a través de la programación radial producida por Radio Obedira. Sin embargo, la misión evolucionó. Nuestro crecimiento en Confianza Asistencia Personal desde Sajonia, donde hemos experimentado un crecimiento y lo cual nos obligó o nos impulsó para buscar un lugar más amplio y espacioso, y eso nos trajo acá donde estamos actualmente sobre Mariscal López, y actualmente nosotros tenemos una estadística de 6.000 personas que estamos atendiendo anualmente, y principalmente nuestro fuerte sería la atención a matrimonios y haciendo también conferencias mensuales. Ya desde el año 1986, Confianza, Asistencia Personal, viene dictando diferentes charlas orientadas principalmente a las familias y jóvenes. Contamos en la actualidad con 10 profesionales que abarcan la psicología clínica, infantil, espiritual y la nutrición. Confianza Asistencia Personal se diferencia de las otras instituciones de atención psicológica en el aspecto de que nosotros también ofrecemos asistencia espiritual a las personas, es decir, procuramos de atender integralmente a las personas, no nos dedicamos solamente en una orientación psicológica humanista, sino nuestra orientación es principalmente espiritual, pero con las herramientas de la psicología moderna también. Red Guaraní, el canal de la familia. Y un antes y un después se dio desde el 1 de mayo del año 2003, cuando finalmente conseguimos la posibilidad de tener espacios en la televisión abierta a través de Red Guaraní, el canal de la familia. De ahí a esta parte, prácticamente después del primer año de programación, con un programa de media hora, siglo a siglo, se logró conquistar todo el canal, que ha sido administrado por la Red de Comunicación Integral desde el 1 de enero del año 2004 a esta parte, con todos los desafíos que eso implica. Red Guaraní es un medio televisivo de aire de alcance nacional, cobertura satelital y online. Se ha posicionado a la par de los canales más populares de la República Paraguaya, siendo un referente indiscutido en materia de programación, periodismo, cobertura y en el ámbito comercial. Es muy grato poder comentarles cuán generoso ha sido Dios con este ministerio durante estos 8 años
por habernos permitido llevar a cabo un objetivo en el ámbito de la televisión con señal de aire y posicionar en breve tiempo a Red Guaraní como el canal de la familia. Una sana programación que construye y consolida los sanos valores es la carta de presentación para demostrar que Cristo y su palabra están detrás del mensaje que Red Guaraní transmite en toda su línea editorial, al hacer televisión de una manera diferente, no rigiéndose por el rating sino por la calidad de su contenido. Nuestra estación ha logrado constituirse en una opción clara para la sociedad que anhela una programación con énfasis en la promoción de los valores humanos, la dignidad y el respeto. El tiempo ha transcurrido y ha sido muy provechoso para llegar a cada hogar con un mensaje de esperanza. Hemos emprendido el camino con el propósito de alcanzar a todos los segmentos de la población. Red Guaraní hoy cubre totalmente la geografía nacional con cobertura satelital online durante 24 horas y puede ser considerado como uno de los medios de comunicación de enfoque cristiano con mayor influencia. Red Guaraní desde el 2003 ha ejecutado un ambicioso plan de crecimiento. En tecnología utiliza plataforma digital para las áreas de producción y edición. En cobertura, de tener una señal débil en la gran zona metropolitana, ha pasado a ser el canal de mayor cobertura del país. El canal de la familia tiene una cobertura efectiva de 90 kilómetros a la redonda desde su planta de transmisión en la ciudad de Fernando de la Mora y una cobertura nacional en 60 ciudades clave del interior del país a través de 16 repetidoras instaladas estratégicamente que forman parte del proyecto de 19 repetidoras que está a punto de concluirse. El canal tiene cobertura sudamericana satelital, llega además a 60 sistemas de cable del interior del país y es seguido también a través de su página web redguaraní.com.py. Como medio de comunicación queremos construir y ser formadores de opinión a través del contacto diario con la ciudadanía. Somos conscientes del impacto que genera la pantalla, lo que nos ha impulsado a clasificar cuidadosamente la programación, proyectar un 95% de producción nacional, de la cual 70% es realizada por los recursos del canal y 30% por productoras independientes asociadas. Componen el plantel más de un centenar de personas empeñadas en seguir con los objetivos enmarcados en la visión y misión de la red de comunicación integral. Un mensaje de esperanza, valores, ética, objetividad periodística, la solidaridad y responsabilidad ciudadana son conceptos que la teleaudiencia, tras 8 años de trabajo, ya asocian directamente con el canal de la familia. Un eslogan que se ha fijado en el público y refleja el objetivo al cual apuntamos. Red Guaraní, Radio Bedira, Imagina 360 y también Confianza Asistencia Personal han demostrado que juntos, como parte de un equipo que trata de brindar desde la escena de los medios de comunicación masiva soluciones prácticas a nuestro país, es posible a través de los medios de comunicación. Así que el desafío es grande para todo el continente. Red de Comunicación Integral, un ejemplo para América Latina.